industrial Anaí Guadalupe Martínez Solís, que ella es socia y directora de la empresa Certica. Es ingeniera industrial con especialidad en calidad y productividad por el Instituto Tecnológico, maestra en administración estratégica por la Universidad Autónoma de Sinaloa y, pues, como les comenté, socia directora de Certica. Ella tiene cumpliendo normativo como 6 años de experiencia en proyectos de certificación. Bienvenida, ingeniera. ¿Sí me escucha? Sí, muy bien. Aparte, ella es consultora autorizada por el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa y responsable técnico para evaluar sistemas de gestión. Pues bienvenida nuevamente, ingeniera. Este taller ya se había tomado, pero por la demanda que tuvo y el interés que tiene ahorita toda la comunidad empresarial y emprendedora, se volvió a retomar. Bienvenida. Gracias a todos los participantes. Mi nombre es Pati Ayala. Estoy en la Subsecretaría de Gestión de Fondos y estaré aquí al pendiente para cualquier duda o aclaración. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias a la Secretaría de Economía y a todos los participantes del día de hoy. Como bien dijo Pati, este taller ya se había dado, sin embargo, pues es de vital importancia y creo que en la mayoría de los talleres que se han dado, pues no terminan de quedarles claro, sobre todo a los líderes de empresas, de qué manera pueden implementar o deben implementar los protocolos en sus empresas para esta reapertura. La idea de la charla del día de hoy es que sea, o del curso del día de hoy, que sea mucho más interactiva. Inclusive, pues no vamos a usar diapositivas, nos vamos a ir directamente al documento que fue publicado el 29 de mayo y que contempla los lineamientos para la reapertura de los centros de trabajo. En ese documento vamos a encontrar los requisitos, qué es lo que nos pide pues el gobierno federal para poder reabrir nuestros centros de trabajo, y posterior a eso, una vez que revisemos eso, vamos a revisar el cómo esos requisitos yo los puedo traducir en un documento o en una acción dentro de mi empresa o de mi centro de trabajo. Entonces, vamos a estar yendo y viniendo de documento a documento, pero el primero que vamos a revisar, como les había comentado, va a ser el propio lineamiento. Ándale, pues no está. Ah, está. Ahora paramos para ver. Ya la debes de escuchar. Bueno, ese es el acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas, que fue publicado, como les había comentado, el 29 de mayo en el DOF. La primera parte habla del ámbito de aplicación y el objetivo, donde establece que es de aplicación general para todos los centros de trabajo, y pues el objetivo es establecer las medidas de seguridad sanitaria para la reapertura de estas empresas en el momento actual que vivimos acerca de la pandemia de la enfermedad COVID-19. Posterior a eso nos habla en el punto 2 de las estrategias de continuidad o de retorno a las actividades, y nos introduce el concepto de nueva normalidad. Esto es que una vez que ya pasamos por las fases 1, 2 y 3, que son las fases normales que se contemplan en una pandemia de cualquier tipo. Actualmente estamos en fase 3, transitando hacia una nueva normalidad, y esto se va a dar o se está dando a partir del 1 de julio con
el semáforo que se publicó en otro documento en el DOF, donde nos dice cómo van a ir reabriendo las empresas de acuerdo al índice de, primeramente, de ocupación hospitalaria y de contagios positivos en cada entidad. Son los parámetros que se toman para saber o para que una empresa vaya, para que un sector, perdón, vaya moviéndose de rojo a naranja, de naranja a amarillo, y esto nos va a dar la pauta para saber cuándo podemos reabrir nuestras empresas, y va a ser dependiendo principalmente del giro y si ese giro está dentro de las actividades esenciales o no. Ya comentábamos esta parte, estamos transitando hacia una nueva normalidad, y con base en el semáforo que en el punto 4 aparece. Me voy a ir a él. Bueno, aquí está el semáforo, que es también, aquí lo retoman como niveles de riesgo. En el semáforo que está en otro documento, en otro DOF que se publicó, habla de rojo, naranja, amarillo y verde. Aquí se habla de riesgo máximo, riesgo alto, intermedio y cotidiano, que es lo equivalente a los colores del semáforo. Actualmente, como se mencionaba, pues Sinaloa está en riesgo máximo o en color rojo, y por lo que todas las actividades que no son esenciales están restringidas o están suspendidas, y solo las actividades esenciales pueden operar. Pero cuando pasemos al color naranja o índice de riesgo alto, las actividades no esenciales pueden empezar a operar, pero tienen que cumplir con los protocolos que en este DOF se establecen, que vamos a mencionar, y con ciertos cuidados. El primero es establecer protocolos de trabajo, y cuando estemos en naranja, pues podemos empezar a aperturar nuestras actividades, pero se recomienda la presencia del personal a un 30%, y debemos de tener todos los cuidados que vamos a ir mencionando, que aparecen aquí mismo. En un intermedio podemos decir que nos vamos relajando con las medidas hasta que lleguemos a un color verde, que es cuando pues la pandemia se encuentre en una fase 5 o en una fase final. Si tienen duda de si su empresa es una actividad esencial o no, pueden remitirse a un DOF donde viene a manera de texto todas esas actividades, o bien pueden consultar esta tabla que viene en este documento de los lineamientos, donde vienen separados por áreas cuáles son las actividades esenciales, ¿no? Hablábamos de que actividades esenciales se considera todo lo que tiene que ver con el sector salud o con la rama médica, los insumos para esta misma, financiera, todo lo que tiene que ver con alimentos o producción agrícola, pesquera, agroindustrial, la industria química, guarderías, y las nuevas actividades esenciales, que era la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte, a partir de lo publicado el 14 de mayo. Las cuales pues ya empezaron a operar a partir del 1 de junio, una vez que subieron su protocolo a la página de nuevanormalidad.gov.mx. Bueno, como contamos, este documento establece los lineamientos para esta reapertura, y nos habla de 4 principios rectores muy importantes. Nos habla que en el ámbito para cumplir con estos lineamientos, podemos tomar como directrices estos 4 principios. El primero y el más importante es privilegiar la salud y la vida de las personas o de los trabajadores, de acuerdo al artículo 4 constitucional, que habla de la vida digna, ¿no? Es lo primero que estamos buscando con los protocolos, privilegiar la salud de los trabajadores. En segundo, la no discriminación y solidaridad, es decir, ser empáticos con las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que requieren
realizar teletrabajo y la no discriminación sobre todo a personas que estén como confirmadas o que tengan familiares directos confirmados, bueno, propiciar una cultura para una no discriminación para estas personas, así como una economía moral y eficiencia productiva, donde aun cuando la productividad se vea reducida en las empresas, pues pongamos siempre como primer factor la salud de los trabajadores, ¿no? Y por último, una responsabilidad compartida habla de 3 ámbitos, el público, privado y social, donde podemos hablar del compromiso de la empresa, del gobierno y de los trabajadores. Tiene que existir un compromiso de estos tres protagonistas para poder que estos lineamientos se implementen, primero se desarrollen, se implementen y se supervise que se están implementando de manera correcta para evitar la propagación de la enfermedad o COVID-19 o del virus SARS-CoV-2. Para la implementación de los protocolos nos habla este doc que tenemos que primero categorizar nuestro centro de trabajo y esto es en 4 dimensiones. La primera, saber, ya comentaba, si somos una actividad esencial o no. La segunda, conocer el nivel de riesgo epidemiológico, que ya lo comentaba también, es el semáforo. Saber en qué color está nuestra región o la región en la que está ubicada nuestra empresa. Y en tercera instancia, saber el tamaño del centro de trabajo. ¿Cómo vamos a saber el tamaño del centro de trabajo? Bueno, de acuerdo al sector y el número de trabajadores es como yo puedo clasificar, voy a clasificar el tamaño de mi centro de trabajo. Hablamos de micro hasta 10 personas o 10 trabajadores para todos los sectores, pequeño, comercio hasta 30, industria de servicios 50, mediana 100 y en industria, para el caso de industria, hasta 250 y soy una empresa grande cuando pertenezco al giro o al sector de servicios y comercio y tengo más de 101 empleados en adelante o pertenezco al sector de industrial y tengo 251 empleados o más. Esa es la tercera clasificación que tengo que hacer de mi empresa. Y por último, esto es muy importante, que habla de las características internas. Tengo que saber esos colaboradores que yo tengo y ese lugar donde yo estoy, tanto en la región como el espacio interno de mi empresa, tengo que conocer y analizar cómo es para saber qué medidas voy a aplicar. Vamos a ver a continuación los requisitos, lo que dice este lineamiento, y verán que como es igual en todas las normas, tanto nacionales como internacionales, los requisitos o los lineamientos no son claros o no son específicos para las empresas, sino que nos dan una guía o nos dan pues algo que tenemos que cumplir y el cómo se cumple ya es muy en específico para cada empresa y tiene que ver con el tamaño, sobre todo con las características internas, y eso es el cómo, ¿no? Cómo doy cumplimiento a un qué o a un requisito. Una vez que ya hice la clasificación, que ya sé que no soy del sector industrial, perdón, que no soy de un giro esencial, que mi empresa es chica y que estoy en un nivel de riesgo epidemiológico rojo aquí en Sinaloa, puedo ya irme o ubicar cuáles son los requisitos que me aplican. Aquí empieza ya, posterior a esta tabla, el lineamiento empieza a mencionar cuáles son lo que yo tengo que hacer para poder reabrir mi centro de trabajo. Sin embargo, aquí esta manera de texto, si yo me voy a estas listas de medidas, son el resumen del texto y voy a llegar de manera más rápida a saber específicamente qué es lo que tengo que cumplir. Vamos a revisar para una empresa chica cuáles son las listas de medidas que yo tengo que cumplir para una empresa micro y pequeña.
que veíamos que era hasta 30 o 50 trabajadores dependiendo el giro. En primer lugar, nos habla de lo que es planeación y vigilancia. En esta parte nos habla de cómo tenemos que iniciar con nuestro desarrollo del protocolo y nos habla que lo primero que tenemos que hacer es designar a alguien responsable. Puede ser una persona o bien puede ser formar un comité. Ese comité tiene que ser, tiene que tener personas, tanto representantes del patrón como de los trabajadores. Al igual que otros comités o comisiones que se forman en las empresas en materia de seguridad y salud al trabajo, está la Comisión de Seguridad e Higiene y la Comisión de Capacitación y Adiestramiento. Entonces, este comité para COVID-19 se conforma igual. O bien puede ser una sola persona responsable y esto va a depender de que le acomode más a la empresa. Si tiene pues mucho personal, que le sea fácil formar un comité de 2, 4 personas, o bien si tiene poco personal y designa un responsable o el patrón se designa de manera voluntaria como responsable. Una vez que conformemos este comité o persona responsable, nos habla de los lineamientos que tienen que llevar a cabo, identificar las medidas para cuál es la categoría que tiene mi centro de trabajo para empezar a adoptar las medidas. Entonces, este comité empieza a documentar la categorización en los 4 aspectos que mencionábamos anteriormente, que era este. ¿Qué tipo de actividad tengo? Esencial o no, nivel de riesgo, tamaño y características internas. Lo más importante es que el comité empiece a identificar las características internas, es decir, personal vulnerable y con qué cuento o cómo está mi empresa distribuida. Y ahorita vamos a ver por qué. Este comité o persona responsable también debe cerciorarse de que todas las estrategias que se desarrollen a partir de los lineamientos que vienen enseguida, pues se cumplan, así como se debe mantener informado de cuáles son las recomendaciones que se están emitiendo a través de las autoridades federales, en este caso Secretaría de Salud, la más importante, o puede ser Secretaría de Trabajo, u otras, el IMSS también emite recomendaciones. Entonces este comité o persona responsable se tiene que mantener siempre al tanto de esas medidas, así como identificar la población que se encuentre en situación vulnerable. Ya comentábamos qué es la población en situación vulnerable, pues son trabajadores que cumplen con características. La primera es que tengan 60 años o más, arriba de 60 años, bien que tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión u obesidad, y personas embarazadas, o bien niños, aunque niños no tendría por qué haber en el centro de trabajo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, nuestra población vulnerable va a estar principalmente conformada por personas mayores de 60 años, enfermedades crónicas o mujeres embarazadas. Entonces, este comité o persona responsable tiene que identificar a estas personas y establecer medidas de protección. ¿Qué es una medida de protección? Puede ser teletrabajo. Lo más recomendable es que la población vulnerable se encuentre realizando teletrabajo o home office, o bien con medidas muy extremas para su operación. Por último, bueno, esta persona tiene que llevar una correcta implementación de esas medidas de todas las medidas que de aquí en adelante vamos a ver que tiene que adoptar el centro de trabajo. Esto es con lo que tiene que ver con planeación y vigilancia. En el tema de medidas de ingeniería y estructurales, habla de esos
controles que yo puedo aplicar a la empresa que tiene que ver con lo físico o lo tangible. Lo más importante para establecer estas medidas de ingeniería es buscar el distanciamiento social o la sana distancia, como se ha promovido aquí en México a través de la Secretaría de Salud. El distanciamiento social o sana distancia contempla un espacio de por lo menos 1,5 metros entre persona y persona, por lo que es importante que adoptemos medidas de ingeniería o estructurales en los centros de trabajo que hagan que este distanciamiento social exista entre todos los trabajadores, proveedores o clientes. En primera instancia nos habla de que hay que controlar la entrada y salida de todas las personas al iniciar y al finalizar la jornada de trabajo. Se recomienda que sea por vías diferentes, que se entre y se salga por una vía diferente, o bien que estas estén separadas por una barrera física, ¿no? Son algunos es la primera medida que se contempla, así como utilizar lo que son jergas con cloro al 5%. Esta solución de hipoclorito de sodio al 5% se puede hacer con 900 mililitros de agua y 100 mililitros de cloro, o bien pueden a comprar sanitizante que contenga las mismas cualidades, y es para la limpieza de los zapatos. Entonces está en los lineamientos que tenemos que contar con jergas o bien con las charcas o charolas sanitizantes que hemos ya empezado a ver en varios centros de trabajo. Así como es indispensable contar con dispensadores de alcohol y ya sea alcohol al 60% o desinfectante al 60%, así como contar con lavamanos que tenga agua, jabón, toallas desechables y dispensadores de alcohol. Entonces, estos insumos son necesarios que contemos con ellos en nuestros centros de trabajo para la reapertura, así como en áreas comunes favorecer la ventilación natural, ¿no? Se habla de que es muy recomendable, sobre todo en áreas comunes, que mientras más ventilación natural podamos tener es mejor. Sin embargo, para el caso de oficinas y con el clima que tenemos actualmente, sabemos que es complicado, por lo que, podemos continuar con nuestro sistema de ventilación. Sin embargo, se recomienda que por lo menos pues tenga los mantenimientos adecuados de acuerdo al proveedor del equipo que tienen actualmente. Esto es para áreas generales. En áreas de oficinas se mantiene la sana distancia de 1,5 metros entre trabajadores o entre áreas de trabajo, y se habla de que estas pueden ser delimitadas ya sea con barreras físicas, que puede ser acrílicos, tabloides o cualquier cosa que yo pueda poner como una barrera entre un escritorio y otro, o entre una estación de trabajo y otra, o bien señalar en el piso. Hemos visto con unas cintas amarillas, señalar en el piso qué lugares se pueden ocupar y hasta qué lugar se sigue ocupando. Así como es importante también en oficina contar con los dispensadores, o se debe de contar con los dispensadores de alcohol o desinfectante con alcohol al 60%, favorecer la ventilación natural, como ya comentábamos. Si no es posible, por lo menos realizar los mantenimientos necesarios. En el proceso productivo nos habla de lo mismo, contar con las barreras físicas o favorecer el distanciamiento social, contar con los dispensadores de gel y favorecer la ventilación. En los sanitarios siempre tenemos que tener los mismos insumos: agua, jabón y toallas de papel. Y esto es todo lo que tiene que ver con medidas de ingeniería o estructurales, que ya mencionábamos,
siempre para favorecer la sana distancia entre una persona y otra, ¿no? Hablábamos lo más importante para lo principal o lo más recomendable para evitar que se propague el virus o la enfermedad COVID-19 entre los trabajadores es mantener una sana distancia. Si eso no se puede hacer, podemos establecer medidas de ingeniería, barreras. Puede ser que una estación y otra estén a menos distancia de 1,5 metros, pero existe una barrera física. O bien establecer medidas administrativas, que son las que vamos a mencionar a continuación. Sin embargo, igual me gustaría saber si hasta el momento tienen alguna pregunta para hacer una pausa e ir resolviendo. Pueden abrir su micrófono si tienen alguna pregunta para la ingeniera Martínez. Todo bien hasta aquí. Perfecto. Muy bien. Todo muy claro, muy amable. Gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que contempla el lineamiento. Una pregunta. Sí, claro. Mire, yo trabajo en el fuerte en vialidad y transportes. Ajá. En una área que viene siendo recaudación. Una compañera está aislada por el COVID. Yo pienso que al momento de regresar ella, el titular le debe de pedir un oficio, ¿verdad? Porque no nos puede poner en riesgo a los demás compañeros cuando ya esto ya se está sobrepasando de más. Y según ella ya quiere regresar, que el gobierno ya va a dar apertura de muchas cosas. Yo, mi seguridad, yo no quiero trabajar a un lado de ella a 2 metros. Yo no, aunque esterilice todo el área y todo, pero yo no estoy con esa seguridad de estar a un lado de esa persona. Ojalá que el virus no sé, pues mucho de salud, pero que no esté activo, no sé, pues. Muy bien. Ahí, sí, existe ya un procedimiento establecido por la Secretaría de Salud y por el INSS para el retorno a las actividades de personal confirmado. En los documentos que voy a mostrar una vez que expliquemos todos los lineamientos, ahí voy a mencionar puntualmente cuál es el protocolo, cuáles son las acciones que debe de cumplir una empresa para el retorno de actividades de personal confirmado. Si me da oportunidad, unos 5 minutos más, va a quedar clara la pregunta que me está haciendo en este momento. Sí. Juan Manuel Tolentino también tenía, creo que una pregunta, o no sé si era comentario. Juan Manuel, si puede abrir su micrófono, por favor. Y bueno, primeramente, pues, el comentario que hizo la señora, yo pienso que lo que menos ocupa a una persona es, después de haber pasado un trance, es que la discriminen. Está bien cuidarnos, ¿no? Y cuidar de nuestra salud, pero obviamente, pues, está en nosotros el cuidarnos. La persona acaba de pasar un trance terrible, ¿no? Y pues todos estamos expuestos. Y en lo que se refiere a mi pregunta fue que yo soy guía de turista. Yo trabajo con grupos pequeños y ¿cuándo se puede decir que va a volver el turismo o que de qué forma vamos a trabajar nosotros? Esa es la pregunta. Ok. Lo que es turismo, hay unos lineamientos propios para el sector turismo. Es una guía una guía de lineamientos que consta de alrededor de 126 páginas, donde viene todos los lineamientos específicos para el sector turismo. ¿Cuándo van a empezar a reaperturar? Tiene que ser con base en el semáforo. Sin embargo, cada región y la Secretaría, tanto federal como de cada región, va a ir tomando
pues las actividades necesarias al respecto. Sin embargo, sí, el sector turismo sí se debe de abocar a los lineamientos que publicó la Secretaría de Turismo en compañía con la Secretaría de Salud. Entonces, es una guía que pueden encontrar ahí en internet, o igual en los materiales que les vamos a proporcionar de este curso, se los hacemos llegar, donde viene detalladamente el cumplimiento para el sector turismo, lo que es hoteles, restaurantes, vienen ahí otras medidas ya mucho más específicas para ese sector. Gracias. Chacho Leiva quería hacer una pregunta también. Sí, muchas gracias. En el caso particular es muy importante que nosotros, si este curso propiamente es muy importante porque eso va a evitar que nosotros nos manejemos bajo la norma, no bajo un temor. Eso es muy importante, porque el temor nos va a llevar a generar cierta discriminación. Eso es básico. Yo les quiero comentar en lo particular aquí, mi familia y yo ya pasamos por un proceso de aislamiento. Somos 5 miembros de mi familia, 3 hijos y un servidor, mi esposa. Estamos todavía, a partir de mañana yo cumplo 25 días de aislamiento total y bendito Dios estamos sanos todos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me interesa mucho porque yo trabajo en Icatzin y tengo un food truck, es un restaurante que manejo aquí en Guasave, que hace 2 semanas tomamos la decisión de cerrarlo. Antes yo me aislé, se continuó trabajando y el negocio se cerró para evitar un foco de infección. Entonces, pero sí me interesa poder tener todos los protocolos para poder reingresarme y que no haya vamos a decir, un foco de contagio, ¿no? Lo que dice la compañera es muy importante, pero sí, yo ya me pregunté, algunos médicos me dicen que no es necesario hacerme la prueba, que una vez que pasan entre 14 y 16 días, ya la efectividad del virus se desaparece. Sin embargo, tendría yo que ver en qué parte de los protocolos si exige una prueba o es suficiente lo que los médicos dicen, que una vez pasado 16 días, entre 14 y 16 días, ya hay negatividad del virus, ¿no? Entonces, o si es necesario una prueba por protocolo y por norma de poder retornar a la nueva normalidad. Esa es una pregunta que quisiera hacer porque sí, el temor nos lleva a generar discriminación. El temor, lo dice la compañía, yo no quiero que esté trabajando conmigo. ¿Por qué? Porque hay un temor y es válido. Es válido. Sin embargo, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la ley ante esta nueva normalidad? Esa es mi pregunta. Okay. Vamos a ver en los lineamientos que lo que dice el lineamiento es que la empresa debe contar con un protocolo de actuación para la atención a casos sospechosos, confirmados y para el retorno. Entonces, nos dice que solo nos dice este lineamiento que la empresa realice este procedimiento de cómo va a ser esa atención de estas personas, ¿no? Y cómo va a ser el retorno. Sin embargo, el IMSS y la Secretaría de Salud sí publicaron unos pasos a seguir para la gestión de esas personas confirmadas, sospechosas, y el retorno al trabajo, que lo vamos a ver ahorita adelante. Sin embargo, quería retomar lo que hace unos minutos comenté acerca de los principios rectores. Hablaba de que el más importante era privilegiar la salud de los trabajadores y en segundo término, que lo pone este mismo lineamiento, es la no discriminación, ¿no? Dentro de los principios rectores ponen ya el gobierno federal la no discriminación. ¿Por qué? Porque desde el principio estuvimos viendo ese rechazo hacia el personal del sector salud, esa discriminación hacia personas confirmadas y pues nos habla de una madurez de tanto empresarios como compañeros para evitar o que esto suceda o bien
difundir o capacitar al personal para que no se dé, bueno, esta situación. Quisiera terminar nada más de mostrarles las medidas y ya pasamos a mostrarles los documentos donde viene ya. Les voy a mostrar un ejemplo de una empresa que estuvimos realizando como Certica, el protocolo, cómo lo estructuramos y cómo fuimos dando cumplimiento a estas medidas, ¿no? Tal cual, esta empresa tiene 13 empleados, por lo que está dentro de la categoría de micro y pequeña. Y bueno, les voy a mostrar cómo fuimos estructurando el protocolo de ellos. Y ahí viene el procedimiento, porque es cumplimiento de un requisito, el procedimiento de actuación para personas confirmadas, sospechosos y el retorno al trabajo de ellos. Entonces, hablamos de cuáles son los requisitos de medidas administrativas, nos habla de que es indispensable y se tiene que hacer la toma de temperatura corporal al ingreso y al egreso, aquí lo vemos, de la empresa. Entonces, al ingresar, tanto como al salir, a cada trabajador se le tiene que realizar la toma de temperatura corporal, esto debido a la sana distancia con un termómetro a distancia o de pistola, donde el parámetro que tenemos es 37.5 grados centígrados. Si una persona presenta 37.5 grados centígrados o más, se debe de mantener en aislamiento o restringirle la entrada al centro de trabajo. Es importante, y lo comentaba creo la semana pasada con la responsable de una empresa, hay cuestiones en el ambiente que pueden hacer que exista un sesgo en la información o en la toma de la temperatura. Por ejemplo, si el empleado llega caminando en camión o en el clima que tenemos actualmente en Culiacán, y en cuanto llega le tomamos la temperatura, posiblemente va a salir a esa temperatura que les menciono, que es la que nos tenemos que poner como foco rojo, por lo que se recomienda que al trabajador, bueno, se le dé un periodo de descanso a la sombra, 5 minutos, 10 minutos en lo que se repone, y ya pues, le tomamos la temperatura, ¿no? Para estar seguros si se la tomamos como llegó y se la volvemos a tomar y continúa en 37.5 grados centígrados en adelante, entonces sí, hay que aislarlo y restringir el acceso a la empresa. Y lo que se recomienda, lo que se tiene que hacer es que la persona, bueno, se retire a su casa y se esté en un periodo de aislamiento monitoreando si tiene más síntomas. Hablábamos de que los primeros los síntomas principales de COVID-19 es fiebre, dolor de cabeza y la tos seca. Entonces, si presenta fiebre, se tiene que aislar en su casa y, o poner en cuarentena y monitorear si va a presentar los siguientes síntomas o no. Entonces, y solo acudimos a una valoración médica o a un hospital cuando tengamos un síntoma que nos haga ver que es grave, y es la dificultad para respirar. Mientras no tengamos síntomas graves como dificultad para respirar, mientras tengamos pues temperatura, tos y dolor de cabeza, tenemos que mantenernos aislados y monitoreando nuestros síntomas. También tenemos que contar con lineamientos para el control de visitas, proveedores y contratistas, donde, bueno, aquí también hay que tomarle la temperatura y restringir el ingreso, y hay todas las medidas de seguridad que tienen los empleados, también las tienen que adoptar ellos. En todas las áreas de trabajo se tiene que, ya mencionábamos, que facilitar el teletrabajo a personal vulnerable, que es mayores de 60 años, condiciones de salud como enfermedades crónicas, estado de embarazo o lactancia. Las reuniones de trabajo hay que realizarlas preferentemente como lo estamos haciendo en este momento o por teléfono.
hay que limitar la realización de eventos sociales, obviamente. Contar con programas de limpieza y desinfección para todas las áreas de la empresa y sobre todo las que son de contacto, que esto pueden ser mesas de trabajo, lavamanos, donde más contacto exista entre un trabajador y otro, tenemos que tener un programa de desinfección, de limpieza y desinfección, ¿no? Que son dos términos diferentes. Limpieza es agua y jabón y nada más. Y una vez que se realiza la limpieza, se realiza la desinfección. Desinfección es desinfectante o cloro al 5%, ¿no? Solución de hipoclorito de sodio al 5%. Hay que verificar el cumplimiento de los lineamientos de la sana distancia, supervisar que no se mezcle el agua, jabón y la solución desinfectante. Ya veíamos que son dos procesos diferentes. No debemos de poner agua, jabón y cloro en la misma solución y hacer el mismo proceso junto. Así como se recomienda preparar las soluciones en el mismo día. Tiene que existir o cuidar que siempre se mantengan los dispensadores de alcohol o de desinfectante llenos o con este material, así como las toallas desechables. Contar con contenedores de basura preferentemente que sean de pedal, de los que tienen pedal para abrir y cerrar la tapa para evitar el contacto con las manos. Promover la comunicación de la buena higiene respiratoria, que este es el estornudo de etiqueta o con el codo flexionado, así como se recomienda que se propicie mantener la sana distancia o bien utilizar la protección de cubrebocas o protección ocular o facial, que es la máscara, o bien unos gogles, lentes de seguridad y el cubrebocas. Estos, bueno, siempre tienen que estar, sobre todo cuando exista una situación que nos haga imposible que exista una distancia de 1,5 metros sobre persona y persona, ya sea sobre trabajador y trabajador o sobre trabajador y cliente o proveedor. Aquí habla de que se le debe informar a los trabajadores que el uso de accesorios como joyería y corbatas, bueno, propician que exista una propagación del virus, por lo que se habla de que es mejor que no se utilicen en este tiempo que dura la contingencia por COVID, accesorios, corbatas o cosas irrelevantes en la indumentaria donde se pueda alojar el virus. Aquí me han preguntado mucho acerca de la barba. El lineamiento no menciona nada acerca de la barba, sin embargo, o del vello facial, barba o bigote. Sin embargo, si ustedes consideran, sobre todo en los procesos de alimentos, que es una medida que implementar, bueno, pudieran implementarla. Sin embargo, dentro de los lineamientos no se menciona. Que no se compartan los objetos de trabajo, celulares, utensilios, cualquier objeto que esté en contacto con una persona, evitar que se comparta con otra y que estemos compartiendo cosas, ¿no? Y nos habla, por último, del equipo de protección personal. Nos dice que el trabajador debe proporcionar ese equipo que ya veíamos, cubrebocas, protección ocular o facial, sobre todo en los puestos de trabajo en las que no se pueda, no se cuide la sana distancia de al menos 1,5 metros. En el tema de información y capacitación nos habla de que debemos de tener un programa de capacitación y capacitar al personal, sobre todo a los dueños, coordinadores o los que están al frente de las organizaciones en el tema de COVID. Nos dice que podemos hacer uso del material de CleanIMSS en la página cleanims.ins.gov.mx, donde hay varios cursos acerca de COVID-19, o bien pueden tomarlos de manera interna o a través de un personal experto, ¿no?
Tenemos, por último, la promoción a la salud, donde nos habla de un programa de salud y del monitoreo de los síntomas y los contactos de trabajo. ¿Qué es un contacto de trabajo? Es cuando existe, cuando la enfermedad COVID-19 se puede propagar a través de un trabajador a otro por la limitación o la inexistente cumplimiento de los lineamientos. Esto es decir, cuando existe una persona enferma de COVID, no hubo lineamientos implementados en la empresa, los empleados estaban a una menor distancia de 1,5 metros y no contaban con equipo de protección personal y se da otro caso, ¿no? Tampoco contaban a lo mejor la empresa con lineamientos para el ingreso de personal y se da otro caso y esto ya se empieza a considerar una enfermedad de trabajo, no una enfermedad general, ¿no? Recordemos que el IMSS tiene lo que son enfermedades generales y enfermedades de trabajo. Cuando existe un brote de personas enfermas de COVID-19 en la organización, se puede considerar como enfermedad de trabajo. Muy bien, estos son los lineamientos. Vamos a pasar rápidamente a lo que les comentaba, mostrarles el ejemplo acerca de una empresa pequeña, de cómo se creó COVID-19. Perfecto. Lo hicimos a manera, ¿cómo se creó el protocolo para COVID-19? Perdón. Lo hicimos a manera de sistema de gestión. ¿Qué quiere decir? Que no es un solo documento, sino que son varios procedimientos y varios formatos que van dando cumplimiento a todos los requisitos de lineamiento y que se pueden actualizar, y estos se actualizan dependiendo de las recomendaciones que trae las dependencias, y que al final se puede juntar todo en un solo documento en caso de que se quiera subir a la página de nuevanormalidad.gov.mx. Sin embargo, se facilita el uso de todos estos documentos si se realizan así a través de sistemas de gestión o como documentos separados. Entonces, veíamos que había requisitos de planeación y vigilancia, donde veíamos que se tiene que conformar un comité o tener un responsable, tiene que haber una vigilancia. Lo primero que hicimos fue hacer un procedimiento disculpen, es un poco complicado mostrar documentos aquí en Zoom. Al abrirlos no se muestran, sino que tengo que hacer un nuevo compartido. Pero bueno, si alcanzan a ver, alguien nada más que me ayude mencionando si alcanzan a ver la carpeta, cómo está distribuida. Sí, se ve. Muy bien. Sí, se alcanza a ver. Muchas gracias. Ok, el primer documento que creamos fue este nombramiento del gestor de protocolo, le llamamos así, pudimos haberle llamado responsable de protocolo, responsable de COVID, o bien haber formado un comité. Sin embargo, en esta empresa, en lo particular, se designó un responsable, para lo que se creó este formato, y donde, bueno, aquí se establece por qué se crea se da este nombramiento, y abajo hay una firma de la persona que acepta su responsabilidad y del representante legal, ¿no? Entonces mencionaba de que esos requisitos o esos que vienen en los lineamientos, las empresas tienen que traducirlos en un cómo, y esos cómo ya es pues la estructura del protocolo, que bien puede ser un documento o puede ser la interrelación de varios documentos que den cumplimiento a los requisitos. Entonces, los requisitos, los protocolos son diferentes para cada empresa. Qué bonito fuera que agarráramos un formato de internet y le pusiéramos nuestro logo y ya fuera el protocolo, pero realmente es muy difícil porque, como ya veíamos, tiene que ver con cada empresa, con la situación en que está cada empresa de manera interna, y sobre todo con las personas, el riesgo que tiene y la vulnerabilidad.
Entonces, el protocolo o el cumplimiento de los lineamientos son la herramienta que nos ayudan a gestionar el riesgo, ¿no? Tenemos que entender dos conceptos siempre en lo que es la salud de los trabajadores o en la seguridad, en materia de seguridad y salud, que es peligro y riesgo. El peligro ahorita actualmente en México y en Sinaloa es la presencia de la enfermedad COVID-19, por lo que el riesgo es que los trabajadores estén expuestos a este peligro. Sin embargo, puede ser menor o mayor dependiendo de cómo yo implemente los lineamientos. Mientras más estricto sea yo con la sana distancia, con la capacitación, con la promoción del estornudo de etiqueta, con la capacitación a los trabajadores acerca de qué hacer y cómo evitar la propagación del virus, voy a reducir ese riesgo que es inminente hacia un peligro, ¿no? O bien, si no implemento yo bien las medidas, puedo hacer que ese riesgo sea más alto para mis trabajadores. Tenemos aquí dentro de medidas de administración, veíamos que era un requisito tener un acceso al centro de trabajo, establecer una revisión, disponibilidad y comunicación de políticas temporales, que esto puede ser no traer joyería, ni corbata, ni barbas, o todas las políticas que yo considere dependiendo el origen de mi centro de trabajo o las características internas. El estornudo de etiqueta o de etiqueta respiratoria, estornudo con el codo flexionado, lavado de manos, limpieza y desinfección, donde vamos a tener aquí cómo voy a hacer yo esa limpieza y desinfección, que va a ser diferente para cada centro de trabajo, porque cada centro de trabajo va a tener zonas de contacto diferentes. Por lo tanto, las bitácoras de limpieza van a ser diferentes, así como el equipo de protección personal va a ser diferente para cada trabajador que yo tenga. La capacitación puede ser a través de Clinims, la promoción a la salud, y les voy a mostrar que comentábamos el protocolo para casos con síntomas de COVID-19. Se los voy a mostrar y creo que va a ser el último documento. El tiempo, la verdad es que es un tema muy amplio y el tiempo no da para hablar sobre todo lo que tuviéramos que hablar acerca de todo lo que tiene que ver con los protocolos para COVID-19. Sin embargo, espero haberles creado pues una visión acerca de cómo tenemos que hacer nuestro protocolo. Ese es el procedimiento que establecimos para esta empresa con base en lo que recomienda el IMSS y la Secretaría de Salud para para qué hacer en caso de sospechosos y confirmados dentro de una empresa, ¿no? Lo primero es establecer un protocolo de acceso, es decir, restringir la entrada a personas confirmadas, obviamente, y sospechosas. ¿Qué es un sospechoso? Aquella persona que padece o tiene fiebre, tos seca o dolor de cabeza. Entonces, personas que presenten estos 3 síntomas no entran a la empresa. Y aquí veíamos el protocolo. Se deberá informar a los compañeros de trabajo acerca de su posible exposición al COVID-19 en el lugar de trabajo, y se deberá respetar la confidencialidad del trabajador enfermo. Se recomienda que exista una confidencialidad de la empresa acerca de los trabajadores confirmados. Todos los empleados que hayan tenido contacto con un compañero de trabajo deberán de estar pendientes de la presentación de síntomas relacionados de COVID-19. Cuando alguno de los trabajadores cumpla con las definiciones del contacto de trabajo, que ya veíamos que es una persona que está a una distancia, que estuvo a una menor distancia de 1.5 metros o bien sin equipo de protección personal de una persona confirmada. En caso de no contar pruebas, se requiere o se sugiere indicar aislamiento preventivo por parte de la empresa por 14 días.
Si se identifica que el trabajador cumple con la definición de contrato de trabajo, se le deberá de informar si la empresa tiene servicio médico interno que vaya con el servicio médico o bien que se aísle por 14 días. Se sugiere que en caso de que no se cumplan las medidas establecidas, enviar en caso de que no tengamos, que no hayamos tenido una sana distancia o que no hayamos tenido el equipo de protección personal adecuado y que hayamos estado en contacto con un enfermo, ¿no? Ya lo habíamos comentado. El permiso de COVID-19 dura 14 días y el paciente se encuentra asintomático, puede regresar a trabajar al término del permiso, si se encuentra asintomático. En caso de que continúe la sintomatología, el término del permiso deberá acudir a revisión del médico. Para la reincorporación, si queremos tomar una reincorporación sin pruebas, es decir, sin realizar pruebas de positivo o negativo de la enfermedad, se deben de cumplir igual o mayor a 72 horas desde la recuperación definida y debe de presentar que no presente fiebre y esto sea sin el uso de medicamentos y que tenga una mejoría de los síntomas respiratorios. Más de 10 días desde los primeros síntomas que aparecieron y deben de haber transcurrido 72 horas o más desde la recuperación definida como fiebre sin el uso de medicamentos y una mejoría de los síntomas respiratorios, que es la primera que ya veíamos. Y si lo hacemos con base en los resultados de las pruebas, no tiene que presentar fiebre el trabajador, y esto tiene que ser sin el uso de medicamentos. Tiene que haber una mejoría en los síntomas respiratorios como tos y debe de haber un resultado negativo por lo menos de 2 pruebas y que sean con diferencias de 24 horas. Entonces, estas son las pruebas que se están haciendo actualmente de exudados nasofaríngeos, que son pues con el tipo isótopo que se introduce por la nariz y se toma una prueba de exudados para verificar si la persona padece COVID-19 o no. Entonces, podemos establecer para la reincorporación de nuestros trabajadores una estrategia con pruebas o sin pruebas. Sin pruebas, que la persona se encuentre asintomática y no presente fiebre, o bien 2 pruebas con al menos 24 horas de diferencia. Y bueno, esto es lo referente a la reincorporación y creo que ya no me da tiempo para mostrarles más documentos, sin embargo, bueno, espero haberles aclarado acerca de cuáles son los requisitos que tengo que cumplir como empresa. Nos enfocamos en micro y pequeña y cómo puedo cumplir con ellos, ¿no? Es una interrelación de documentos y formatos que yo tengo que llevar. En el caso del control de la temperatura, ¿cómo voy a evidenciar yo en una inspección que estoy haciendo un control de temperatura? Tengo que tener una bitácora donde yo diga día 12 de junio, entrada de tal persona, se registró tal temperatura. Entonces, de cada uno de los requisitos yo debo de hacer un procedimiento donde me diga cómo lo voy a hacer y debo de tener registros, sobre todo para las inspecciones que puedo llegar a ser partícipe, que pueden ser a través de la Secretaría del Trabajo o bien de COFEPRIS. Bueno, pues como ya comentamos, a través de Certica, pues tenemos una amplia experiencia en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Hemos realizado diferentes proyectos y actualmente estamos aquí para apoyarles en el tema de los protocolos para COVID. Vamos a enviarles pues el material. Este caso de la vidriera sería complicado enviárselos, o el caso de algún cliente en particular, pero sí vamos a enviarles el material que estuvimos viendo y bueno, también algunos descuentos en caso de que les sea factible contratarnos para ayudarles a resolver
la parte de protocolos, ¿no? Que ya veíamos que tienen que ser diseñados a medida de cada empresa, sobre todo por las características internas que cada una posee. Entonces, no sé si haya, tiempo para más dudas. ¿Pueden hacer alguna pregunta? Todavía tenemos un poquito de tiempo porque no tenemos Gracias. otro curso más adelante. Pero adelante. Perfecto. Pues está muy bien, Anaí. Yo tengo una pregunta, Anaí. Aquí lo importante es, estamos hablando de los 14 días, como lo comentó ahorita un colega ahí, por ahí, igual una compañera también de gobierno. Seguramente ustedes ya hicieron algunas pruebas o recibieron instrucciones de la Secretaría de Salud, ¿no? O del gobierno federal, que pues veo muy débil el gobierno federal, sinceramente. Aquí lo importante es exactamente de cuántos días para acá puede volver una persona la cual fue diagnosticada positiva mediante una prueba en esos laboratorios que andan funcionando ahorita. ¿Cuál es el tiempo exacto? Digamos, 15 días, 16, 20, ¿cuál es el recomendable? Porque necesitamos que nos digan eso, ya que hay compañeros o amistades que decimos están positivos y fueron diagnosticados y, o sea, estamos siendo, pues, no condescendientes, ¿no? Pero sí tenemos esa poquita duda de si, ¿sabes qué? Pues estás positivo, cabrón, y son 14 días, quieres volver a trabajar, o si ustedes por protocolo dicen que es a los 20, a los 25, aunque sea obligatorio los 14, pero una recomendación puede ser los 20, o ¿cuál es lo que ustedes indican? Ok, lo veíamos aquí en el protocolo que les acabo de mostrar. Lo voy a volver a abrir. Ah, no, claro, sí, ahí en el protocolo decía 14 días, clarito está, ¿no? Pero queremos que nos digan, el protocolo dice 14 días, pero como recomendación, tanto. Ahora, El aislamiento preventivo son 14 días, esto es decir, cuando la persona no presenta síntomas, sin embargo, es sospechosa porque estuvo en contacto con una persona confirmada. En ese caso sí son 14 días de aislamiento, cuando la persona no presenta síntomas. En el caso de que el trabajador haya sido confirmado, no nos basamos en los días, sino en la recuperación de esta persona. Veíamos que tenía que el trabajador tener por lo menos 72 horas o más sin presentar fiebre y que esto fuera sin medicamentos, así como haber pasado más de 10 días desde los primeros síntomas. Entonces, el parámetro más importante de una persona confirmada es que se presenta asintomático y sobre todo asintomático de fiebre y por lo menos 10 días desde el primer síntoma. Y esto era con base, si no queríamos hacer pruebas, ¿no? Si la persona es confirmada, o sea, si la persona presentó síntomas y es confirmada de COVID-19, deben de haber pasado más de 10 días y del primer síntoma que presentó y deben de haber pasado 72 horas o más de que esta persona no tenía fiebre, no contaba con fiebre y sin estar tomando medicamentos para la fiebre. Y esto era sin realizar pruebas. Con la estrategia de pruebas que también puede adoptar la empresa, dependiendo de los recursos o lo que le convenga, era igual. La persona se encuentra asintomática y tengo que realizar 2 pruebas para eliminar la incertidumbre del error, y esas 2 pruebas tenían que haber sido con 24 horas al menos de diferencia. Entonces, esos son los parámetros que se establecen para la reincorporación de personas confirmadas. Y para sospechosos es un aislamiento de 14 días, que es el tiempo que se tiene evidencia científica de que se incuba el virus en el cuerpo cuando se contrae a que se presenta el primer síntoma, 14 días. Entonces es el tiempo de aislamiento para personas sospechosas, es decir, que no hay una prueba, pero tienen síntomas o estuvieron en contacto con alguien. Y para confirmados
Lo más importante es que se encuentra asintomático. Así hayan pasado 100 días y la persona siga presentando fiebre, no puede regresarse a sus actividades al centro de trabajo. Entonces, no sé si ahí haya quedado más claro. Sí, claro. Me queda claro. Yo hablaría también de que ustedes como autoridad o se le pidiera a los negocios, se les obligara más que nada, ¿no? A los negocios, ya ve que nosotros tenemos mucho contacto con los clientes, ahí, independientemente del giro empresarial. Si una persona fue confirmada vía prueba, también obligarle a que cuando lo reintegre a sus labores, se le obligue a hacerle una prueba y demuestre que está negativo. Esto para que no por el tema de rezago emocional que le hacen los compañeros o el bullying, como le llaman. Esto es para evitar, sí, pero también yo digo, a evitar una contaminación en gran escala, porque a fin de cuentas vamos a venir a hacer una carga para el sistema, ¿no? Entonces, si pones un infectado que tú dices ya no tiene nada, no le hiciste una prueba y lo pones en un puesto de atención al personal, pues imagínate cuánta gente no te va a infectar. Y ahí pueden venir los protocolos legales contra la empresa porque tú tomaste esta decisión. Entonces, tú lo puedes, si sabes, respaldo mediante una prueba donde la persona sale negativa y yo por eso te digo, sería en los lineamientos que sea obligatorio para las empresas de esa manera. Claro, y no solo una carga para el sistema, sino también una repercusión para nosotros como empresarios ya veíamos que si existe un brote en la empresa de enfermos de COVID y si el IMSS establece o declara a través de una inspección que la empresa no cuenta con los lineamientos, pasa de ser enfermedad general a enfermedad de trabajo, lo cual quiere decir que aumenta la prima de riesgo que estamos pagando las empresas al IMSS. Entonces, si en mi empresa yo no cuento con los lineamientos y no restringo el acceso a personas confirmadas o sospechosas, voy a tener un brote de COVID-19 y esto puede ocasionar enfermedades de trabajo que yo tenga como en mi registro de patronal, enfermedades de trabajo y aumente mi prima de riesgo. Entonces, es importante que si no lo ven por un lado o por otro, tomemos las medidas para que esto no se propague, ¿no? Pero veíamos que lo más importante pues, es privilegiar la salud de los trabajadores. Perfecto, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Anaí. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Me ha tocado leer varios documentos sobre el tema y hay uno en particular en donde viene el requisito que debemos de cumplir en la reapertura y el tipo de evidencia. Por ejemplo, este comité de seguridad ante el COVID venía evidencia por escrito, creo, y en otra era entrevista. No sé, la verdad, perdí este documento, no me acuerdo cuál era. No sé si tú lo tendrías o si es este mismo documento que nos estás mostrando aquí en el doc que viene. Sí, aquí no viene. Desafortunadamente o afortunadamente tenemos mucha información, eso es una fortuna, y a la vez una desfortuna porque tener mucha información de repente nos pierde. Y sobre todo hay información que estuvo vigente en un momento y luego se publica otro acuerdo y deja de estar vigente. Y a veces cuando googleamos y nos aparece lo anterior, nos vamos con ese y no nos damos cuenta que hay un nuevo documento o que se emitió un nuevo acuerdo. Entonces, ha habido mucha publicación al respecto de los lineamientos. Este que les mostré es el más actual, es en el que nos tenemos que basar, y si hay unas guías en la página de nuevanormalidad.gov.mx, donde en cuanto ingresan, ahí están las guías. Hay una guía para empresa micro y pequeña, una guía para mediana y una guía para grande. Y ahí viene esa parte. Y abajo vienen unas fichas donde vienen los procedimientos que se mencionan en los requisitos, y también vienen otras fichas que son por sectores. Viene sector de la construcción, sector restaurantero, vienen bastantes sectores donde
donde pueden tener medidas más específicas. No sé si logren ver lo tenía por aquí preparado, ¿sí, verdad? Dice restaurantes y reparto a domicilio y vienen unas recomendaciones. Esto viene en la página de nuevanormalidad.gov.mx. Muchas gracias, Anaí. Y por último, las medidas que yo voy a tomar depende del... Te estoy hablando de una empresa, es grande por el número de trabajadores que tiene. Sin embargo, los tiene distribuidos en varios centros de trabajo. Entonces, ¿cómo preparo mi protocolo? ¿De acuerdo al número de trabajadores que tengo en cada centro de trabajo o en general de toda la empresa? Esa es una pregunta que me han hecho bastante y que a todos los empresarios yo creo que tienen mucho personal en sucursales o en diferentes centros de trabajo les entra la duda. El protocolo es por centro de trabajo, es decir, porque vamos a cuidar la interacción entre personas que están en un mismo ambiente. Y si nunca tiene nada que ver la sucursal A con la B, no, y aparte están tienen características internas diferentes, pues poco tendría que hacer sentido. Entonces, por ejemplo, el comité, no vamos a formar el mismo comité para todas porque no están las mismas personas en cada centro de trabajo, por lo que el protocolo es para cada centro de trabajo. Porque cada centro de trabajo tiene sus características internas específicas. Lo que podemos hacer es crear como uno institucional o en un enfoque sistema sería como un protocolo de toda mi institución y ese mismo lo voy adecuando, lo voy partiendo lo que le toca a cada sucursal. Pero lo más importante es hacerlo por centro de trabajo porque es lo que vamos a evitar es la interacción o el distanciamiento social entre las personas que están en ese centro de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues muchísimas gracias, ingeniera Martínez, por toda la información que nos proporcionó hoy. Y muchas gracias a los participantes. Les recuerdo que este material que ella presenta se les va a enviar a sus correos que pusieron y las constancias también. No se ha podido enviar así de manera inmediata porque son muchos cursos por semana y muchos participantes, entonces vamos un poco lentos, pero sí se les va a hacer llegar. A nombre de la Secretaría, les doy las gracias. Le doy las gracias a Certica y a la ingeniera Martínez, a nuestro amigo Raúl Lachoy por esta participación y por toda la información que están brindando a las empresas, que en estos momentos todo el mundo se hace miles de preguntas. Como dices, hay mucha información y eso a veces es malo, a veces es bueno porque cada quien quiere tomar lo que le convenga, o unos creen, otros no creen, pero lo que ya está establecido por ley, pues esas medidas son las que se tienen que estar tomando, ¿verdad? Muchísimas gracias. Les recuerdo visitar nuevamente Webinar Puro Sinaloa. El día de mañana ya sale la publicación para la semana que entra. Gracias por participar. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.